Pongamos nuestras peticiones delante del Señor y vamos a darle gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más te damos gracias por tu pueblo, Señor, que es atraído por tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerda de nuestra reunión contigo. Agradecemos, Señor, todo lo que haces con nosotros. Tomamos las peticiones que hay en tu pueblo, Señor, las elevamos a ti, porque para ti no hay nada imposible. Señor, pronto ha de venir la respuesta a nuestras peticiones y nuestras necesidades, Señor. Ahora, Padre, síguenos bendiciendo a través de tu palabra. Te agradecemos por los trabajos, por los empleos, los negocios, Señor, que tu pueblo tiene, y de eso ha tomado una parte y la ha traído, Señor, y la ha puesto en el alfolí. Y tu palabra dice que tú bendices al que lo hace con alegría de corazón. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Y, Señor, juntamente con este pueblo te agradecemos y decimos amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a... usted sabe que vivimos en un mundo, hermano, espiritual, porque Dios es espíritu. Y recordemos que nosotros, lo que le da vida a nuestro cuerpo es un espíritu que Dios ha puesto, que es el espíritu de vida. Y eso es lo que nos da aliento, pero nosotros cuidamos más lo externo, ¿verdad? Cuidamos la carne, nos arreglamos, hermano, en lo externo. Pero si Dios es espíritu y viene el Señor y se mueve también a través del Espíritu Santo, tenemos también el Espíritu de Cristo, pero hay otros espíritus que están activados, y estos espíritus, yo quiero que esta mañana me ponga atención. Tal vez no voy a predicar tanto, pero yo quiero que usted, hermano, me ponga un poquito de atención, porque esto es importante para nuestra vida espiritual. Que usted, cuando se acueste, pueda orar, no una hora porque se va a quedar dormido, pero un momento que se encomiende al Señor, cubra su casa y sus saberes, porque hay una lucha espiritual externa. Como el Señor nos limpió y puso su santo, primero puso el Espíritu de Cristo en nosotros, y luego entró el Espíritu Santo a nuestra vida para regirnos. Muy bien. Entonces, yo quiero hablar de los enemigos espirituales. Y para eso yo le voy a pedir que por favor abramos nuestra Biblia en el libro de Job, en el capítulo número 4. Y ahí vamos a ver algo que me llamó mucho la atención. Y mire, muchas veces uno dice, yo vi un espanto, porque no sé si a usted le ha pasado que aún estando en la casa, muchas veces percibimos como que hay algo ahí, y eso no miramos nada, pero esa presencia como que se siente, y hasta nuestro cuerpo a veces le dan escalofríos. No estamos viendo nada, pero hay una presencia distinta, que puede ser en el hogar, que puede ser en el trabajo, que nuestro cuerpo como que reacciona a eso. Y de eso queremos hablar, de ciertos espíritus que se mueven. Por ejemplo, en el libro de Job, le dije yo, capítulo número 4, versículo 12, dice aquí, una palabra, mire, una palabra me fue traída furtivamente, es decir, en secreto. Dios muchas veces habla en secreto
¿A cuánto les ha hablado el Señor en secreto? Le dice a uno, hay cosas, por ejemplo, el Señor nos habla por su palabra y es general, pero también el Señor nos puede hablar en secreto, como le habló a Job furtivamente. Y mi oído, dice él, percibió un vientecito, un susurro de ella, entre pensamientos inquietantes y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Mire, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces, ponga atención al versículo 15, pasó un espíritu cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Vaya. Se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio y después oí una voz, o sea, que le hablaron. Pero vamos a detenernos aquí, porque, hermano, vivimos nosotros, en primer lugar, no vivimos solo nosotros los humanos en esta tierra. Juntamente con nosotros viven espíritus. Acordémonos de que una de los castigos del Señor fue que por eso dice que hay espíritus desencarnados, ¿verdad? Que les quitaron, seres que tuvieron carne, les quitaron la carne y se quedaron espíritu. Por eso es que los espíritus no tienen un cuerpo como el de nosotros y muchas veces buscan una corporeidad, porque los espíritus, estos espíritus que están bajo castigo, necesitan muchas veces un cuerpo para poder ejecutar sus deseos. Porque imagínense que un espíritu quiere comer, pero no tiene cuerpo, no lo puede hacer. Entonces los espíritus buscan un cuerpo. Por ejemplo, Cristo, y el ejemplo es este: Cristo vive adentro de nosotros, espíritu, el espíritu de Cristo entró a nuestra vida cuando usted reconoció a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entró en usted. Inmediatamente que el espíritu de Cristo entró en nuestra vida, entró otro espíritu que es, casi a eso se puede decirse un parto gemelar, porque entonces entra el Señor Espíritu Santo a nuestra vida. Y digo parto gemelar porque es un periodo de tiempo muy corto. Yo antes creía que los gemelos nacían los dos juntos, y no, nace uno primero y después el otro, ¿verdad? Vale, entonces aquí miramos estos enemigos espirituales. Y vamos a ver algunos aspectos de algunos enemigos espirituales aquí, que tratan de usurpar, por ejemplo, como no tienen cuerpo. Por eso es que el alcoholismo, las drogas y otras cosas, los espíritus que manejan eso necesitan un cuerpo para poder satisfacer sus deseos. Entonces andan buscando cuerpos donde penetrar para poder ellos, hermano, ejercer lo que quieren, pues, ¿verdad? Por ejemplo, póngase la gula.
Es un espíritu que se mueve a través de la comida, que no deja, hermano, que la gente quiere estar comiendo a cada momento, a cada momento, a cada momento. Y entonces, pero como el hombre quiere realmente resolverlo todo, hermano, entonces hay médicos que hacen operaciones, que hacen desviaciones, achiquitan el estómago y todo eso, pero todo esto es de orden espiritual por lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay un ángel destructor. Hay un ángel que, cuando hablo de ángel, eso es un ser espiritual que destruye, que va a entrar a destruir. Un ángel destructor puede destruir hijos, puede destruir hogares. Y este ángel destructor, por ejemplo, vino en una oportunidad y el Señor le dijo a su pueblo: voy a enviar un ángel destructor, pero para que a ustedes no los destruya, tienen que poner una marca en la puerta de su casa. Y esa marca que van a poner en la puerta de su casa va a ser la sangre de un cordero que ustedes van a matar, y luego lo van a cocinar, lo van a quemar, lo van a asar y se lo comen a la medianoche. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vencemos al ángel destructor? ¿Cómo vencemos al ángel destructor? Bueno, lo vencemos con la sangre de Cristo. Pero no es suficiente, porque hay una gente diciendo: me cubro con la sangre de Cristo. ¿Ha oído usted eso? Por ejemplo, los que están en el catolicismo se persinan, y nosotros los evangélicos: me cubro con la sangre de Cristo. Usted ya está cubierto con la sangre de Cristo. Pero lo que tenemos que hacer es ponernos a cuentas, porque anda un ángel destructor, y esto se lo quiero, podemos verlo, hermano, en Éxodo capítulo 12. Hoy vamos a usar un poquito la Biblia, pero vamos a ir despacito. Usted ya almorzó, ¿verdad? Y si no, ayunemos. Entonces, ahí en el capítulo 12 y versículo 13 dice, ¿ya lo encontró? Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces hay un ángel destructor, un terminator, un exterminador. ¿Y cómo nosotros nos defendemos? ¿Yendo de los brujos? No. ¿Haciendo una cruz? Tampoco. Entonces a ellos les dijo lo siguiente, ahí vimos la orden: la sangre será por señal. Entonces, una de las maneras que hoy podemos nosotros hacer esto es cuando participamos de la cena del Señor. ¿Qué es lo que tomamos? Vino, va a decir, no. Es una tipología de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante participar de la cena del Señor. Porque cuando usted participa de la cena del Señor, o nosotros participamos de la cena del Señor, el vino tipifica la sangre de Cristo. Está cubierto. Está cubierto. Entonces, ¿cómo el Señor les dijo? Porque así se mueve el mundo espiritual. El mundo espiritual se mueve en obediencia, hermano. Mire, y por eso es que aquí dice, y la sangre será por señal. Entonces andan ángeles destructores, enfermando, matando gente, pero cuando participamos de la sangre de Cristo, ellos ven la sangre de Cristo en usted y pasan de largo enfermedades y situaciones. Entonces, ¿cómo lo vences?
¿Cómo lo vences? Con la cena del Señor. Por eso es tan importante. Mire, falte cualquier día. Si su cumpleaños cayó el día de Santa Cena, no, celébrelo después. Venga, porque usted se está, hermano, la sangre de Cristo se está aplicando, y lo que pueda venir por usted, contra usted a través del mundo espiritual, no va a entrar, porque usted está en obediencia al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, digamos, este ángel destructor, ¿cómo lo vences? Con la cena del Señor. Por eso dice que nos debemos de poner a cuentas, nos ponemos a cuentas, y la cena del Señor, hermano, es aplicado en función de la sangre de Cristo. Por ejemplo, hay otros espíritus: espíritu de desobediencia y rebelión. Miremos capítulo número 15 de Jueces, de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Y si no, yo aquí lo voy a buscar, pero sería interesante que usted lo vaya marcando ahí en su Biblia. Entonces, aquí en el capítulo 15, en el versículo, por ejemplo, este espíritu de desobediencia y rebelión, ¿cómo lo vencemos? Obedeciendo. Fíjese que son cosas sencillas que están al alcance de nosotros, porque pueden venir enfermedades, vamos con el médico, pero hay cosas que pueden venir a nuestra vida debido a una intervención espiritual, y que nosotros, hermano, preferimos ir con un médico, con un profesional, que ponernos en obediencia al Señor. Entonces, este espíritu de desobediencia y rebelión, ¿cómo lo vencemos? Obedeciendo. Entonces, ahora le voy a dar aquí, en el versículo 22, mire, vamos a leer desde el 21. Mas el pueblo tomó el botín, tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Mire, aquí está. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque la rebelión, dice, aquí estamos hablando del espíritu de desobediencia y del espíritu de rebelión, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Mire, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la obediencia en este tiempo, hermano, era la ley de la inocencia, obedecer. Y por eso es que en esta tarde estamos viendo nosotros estas cosas. La obediencia es, en el Evangelio, es básica. Por eso muchas veces, hermano, hay gente equivocada que trabaja, que tal vez tiene un privilegio, que va y de repente viene su jefe y le dice: mire, fíjese que yo necesito que se quede usted hoy hasta las 8 de la noche. Y usted es un servidor aquí en la iglesia de Cristo. Y dice: mire, lo siento, pero no puedo, porque tengo que servir al Señor. Ese servicio no se lo va a recibir el Señor, porque la obediencia es mejor, obedecer al Señor. Le repito, dice aquí, mire,
Se complace el Señor tanto en holocaustos, que alabemos, que glorifiquemos. Mire cómo es la palabra, que glorifiquemos al Señor y que prestemos el servicio, como en la obediencia a la voz del Señor. No servimos, no predicamos, no lo pudimos hacer, pero hermano, Dios se glorifica en la obediencia de cada uno de nosotros. Mire qué evangelio tan lindo, hermano, y tan centrado, que usted no va a encontrar, hermano, en el evangelio que no, a las autoridades no les hagan caso. No. Dice que obedezcamos nosotros a las autoridades. Entonces, el espíritu de desobediencia y el espíritu de rebelión, ¿cómo lo vencemos? Obedeciendo. ¿Estamos claros? Amén. Denle palmas al Señor, pues. Lo miro muy serio. Vaya. Ahí mismo, como estamos cerquita, vaya al capítulo 17. Y en el capítulo 17 vamos a ver estos enemigos espirituales que se le llaman gigantes. Ahora, porque en aquel tiempo, digamos, David se enfrentó a Goliat, pero hoy nosotros nos enfrentamos también, hermano, a seres incorpóreos probablemente, que les vamos a llamar gigantes. ¿Cómo vencemos a esos? Versículo 45, ahí dice, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, siempre, hermano, siempre antepongamos en cualquier cosa al Señor. Dios es el que va a pelear nuestras batallas, como peleó, hermano, esta batalla de gigantes. Entonces es la fe. La fe, por muy grande que sea el gigante, por muy grande que sea el problema, el Señor nos ha dado un arma tan poderosa, hermano, que se llama fe. Sigamos confiando en el Señor, y nos lo advierte, porque sin fe es imposible agradar al Señor. La fe es el atributo que Dios nos ha dado, el don, el regalo que el Señor nos ha dado, porque sin fe, dice, no puedes agradar a Dios. Entonces la fe aquí, la fe es también, hermano, mire, no mires el tamaño que tú tienes. Los gigantes estos espirituales son mayores que nosotros, y nosotros no podríamos, pero nosotros confiamos en el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Aleluya. Vaya. Por ejemplo, hay un ser que la Biblia llama devorador. Eso significa que anda comiendo, que el devorador no se sacia, que el devorador está, hermano, contra nosotros, pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pero tenemos que seguir. Mire pues, si para llegar al baño yo le digo, mire, agarre aquí, y allá hay unas rejas, ahí es el portón, ahí hay unos baños al lado izquierdo, pero ¿qué pasa si usted se sale y se va para allá? No los va a encontrar. Entonces, ¿por qué le pongo un ejemplo, hermano, así tan sencillo? Porque nosotros somos hijos de Dios, y nosotros hemos confesado a Dios y a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Entonces este Señor es el que nos está guiando, y nos guía ahora a través de la palabra. Por ejemplo,
anda un ángel que es, uno de sus nombres es devorador. ¿Cómo vence al devorador? ¿Cómo vencería usted al devorador? Es que aquí están las aplicaciones. Anda un ángel devorando, hermano, lo que encuentra, se lo come, se desaparece, se lo quita. Su economía, hermano, no alcanza. Usted cambió un billetío y se acordó que usted solo se gastó 5 quetzales y los 95, ¿dónde están? Se desaparecieron, hermano, ¿verdad? Entonces, porque anda un ángel devorador. Pero Dios, que conoce todo y que es amo y Señor del mundo espiritual, ahora que nosotros vivimos en este cuerpo, nos da las armas y los elementos para que nosotros podamos hacerle frente a estos seres que no tienen cuerpo, pero que pueden afectar nuestra vida. ¿Cómo se agarra usted con un devorador? Si no tiene, son espíritus que no tienen cuerpo. Entonces, por ejemplo, mire, vayamos a Malaquías en el capítulo número 3. Malaquías está antes de Mateo, ahí lo va a encontrar, va a ser fácil ahí. Busca el Evangelio de Mateo, se va para atrás y entonces aquí vamos a ver en el capítulo número 3. Y entonces, en el versículo número 11, lo demás usted lo va a leer en su casa. Yo solo quiero darle estos tips. Por vosotros, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice ahí? Reprenderé al devorador. Oiga, se viene mire cómo lo mira Dios a usted y a mí. Y dice que por nosotros va a reprender al... Bueno, ¿qué estás haciendo ahí? No, es que no tenés derecho a meterte en esa casa, porque yo soy el Señor de esa casa. Pero mire pues, dice acá, por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo. Porque estos sembraban, eran agricultores. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y de todas las naciones os llamarán bienaventurados, dichosos, felices, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Vaya, déjame que te cuide, déjame que te proteja. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, por eso dice la palabra en el versículo 10, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme a prueba ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y también el devorador que se metió ahí, yo lo voy a sacar y lo voy a echar de tu casa, de tu habitación, por cuanto has seguido la palabra del Señor. Mire, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora, ¿será que el Señor necesita dinero, hermano? No necesita. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero son cosas que ha dejado. Por vosotros voy a reprender al devorador. Es palabra del Señor. Y va a haber abundancia, tu campo ya no será estéril, las naciones te llamarán bienaventurado, y se va a acercar la gente contigo. Mire, yo por qué a usted la miro tan alegre, usted no tiene problema, si quiere le regalo uno, diría usted, va, pero mi alegría, ¿sabe quién es? Se llama Jesucristo, Él es mi alegría.
Entonces aquí está hablando y el Señor dice: traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, y yo les voy a abrir las ventanas del cielo. Bueno, pero no se me ponga así como quien dice: ya me está pidiendo el diezmo el pastor. No, resulta que esto era para los del antiguo pacto. Dice usted: qué bueno, pastor. Pero ahora nosotros, como el Señor nos cubre con toda su gracia, ahora nosotros, aquí dijo, mire, traigan el diezmo al alfolí, pónganme a prueba en esto, voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero nosotros de diezmo no sabíamos nada, y Cristo abrió las ventanas de los cielos para que todo aquel que en Él cree, hermano, pueda tener acceso a esa vida maravillosa. Ahora, nuestras ofrendas y nuestros diezmos no son así. No son así. Porque a ellos digo: pónganme a prueba. Si no, voy a reprender al devorador. El devorador existe, pero nosotros ahora lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor. Fíjese, por gracia, porque como nosotros por gracia hemos sido recibidos en este evangelio, por gracia también nosotros damos, y de esa manera también usted y yo reprendemos al devorador. Vaya, por ejemplo, en el desierto se enfermaba la gente en el desierto, y los mordían las serpientes y caía muerta la gente, como el coronavirus ahora. Y entonces viene el Señor y para reprender a las serpientes dice: bueno, ustedes no tienen que dejar de ver a Cristo. La reprensión contra las serpientes, contra el veneno, contra aquellas cosas que se ponen contra nosotros, no dejar de ver a Cristo. Entonces Moisés manda a que hagan una serpiente de bronce, hermano, la pongan en un asta y la levanten, y todo aquel que miraba la serpiente de bronce que estaba ahí en esa asta y había sido mordido por las serpientes, el Señor lo sanaba. Entonces ahí podemos ver nosotros, hermano, no dejar de ver a Cristo. ¿Estamos? Bueno, esta es la aplicación. Números 21:6, por si usted está apuntando, para que usted se lleve ahí la palabra. Números 21:6, ahí vamos a ver. Mira, entonces ahí dice: y el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y mordieron al pueblo de él, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino y le preguntó a Moisés. Moisés aquí es figura de Cristo, es un intercesor. Y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Mire, Cristo es un intercesor, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Dice: no, papito, todavía, mira, ahorita se va a arrepentir, ahorita va a participar de la cena, ahorita le va a pedir perdón a su esposa, ahorita la esposa le va a pedir perdón, ya vas a ver, papadito, le dice, ¿verdad? Mire, y cabal, que conste pues que es la última vez que te pido perdón. Entonces, mire, entonces el pueblo vino y habló a Moisés y le dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. ¿Usted alguna vez ha hablado mal de su marido? No.
No, usted es cristiano, hermano. ¿Usted alguna vez ha hablado mal de su esposa? Tampoco, porque usted es puro evangélico, hermano, ¿verdad? Entonces dice, y entonces, pero estos, mire, pongámonos a cuentas. Si no nos ponemos a cuentas, nos muerde la serpiente. Entonces, inmediatamente vayamos con nuestro Moisés, que es Cristo, y le decimos, ¿y ahora qué te hicieron? No, ahora no me hicieron nada, ahora yo soy el que hice. ¿Y qué hiciste? He hablado mal, he hablado cosas que no me corresponden. Y entonces dice, entonces el pueblo, versículo 7, vino Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y también contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés, ¿verdad? Como Moisés es tipo de Cristo, ¿verdad? Ahí fue a hablar con Dios, con el Padre, intercedió y entonces le dio la solución. Y el Señor le dijo, fácil, hacete una serpiente de abrasadora, una serpiente, ponla sobre un asta, y ocurrirá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Fíjese que el estar en contienda con alguien, por ejemplo, hablar mal de alguien, que no te agrade a alguien, por ejemplo, y eso sucede en las congregaciones, y esta no es la excepción. Y a veces uno no recibe, hermano, mire, venga peleando con su cónyuge. Usted mejor se debía estar pintando las uñas ahí, porque no recibe absolutamente nada. Pero cuando usted se pone a cuentas, hay un intercesor allá en el cielo que se llama Cristo, que aboga por usted y por mí. Bueno, ya vimos las serpientes. Véngase conmigo a Hechos 10. Hoy sí va a usar la Biblia, hermano. Hechos capítulo 10, y vamos a ver el versículo 38. Y ahí en el versículo 38 dice de la siguiente manera. Entonces, dice aquí, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos, ¿quiénes? Los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí miramos un espíritu de opresión. Somos cristianos, pero a veces andamos así todos agachaditos, mire hermano, ni queremos cantar, ni queremos hablar, nos queremos ir para otro lado porque estamos oprimidos por Satanás. Entonces, por eso aquí la forma, hermano, de vencer a Satanás es con ese espíritu maravilloso que nos han dejado, que se llama el Señor Espíritu Santo. Mire, por eso dice acá, y vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. Y entonces por eso el diablo dijo, mira, y si tenés hambre, ¿por qué no comes? ¿Y por qué no te tiras del techo de aquí? Y entonces van a reconocerte. Y si me adoras, entonces yo te entrego los reinos de este mundo. No, le dijo, porque, y si tienes hambre, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? No, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ¿quién llevó al Señor al desierto? El Espíritu. No fue el diablo, sino el Espíritu. Y entonces aquí dice, hermano, mire, este espíritu de opresión, esa gente que se mantiene oprimida, ¿sabe cómo se vence ese espíritu de opresión? Con el Espíritu Santo. Releo.
Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él a través de la presencia maravillosa del Señor Espíritu Santo. El mismo Espíritu que usted tiene, el mismo Espíritu que yo tengo, es el que nos fortalece, hermano, es el que nos ayuda. Aleluya. Vaya, vamos a ver cómo vencemos a un espíritu de venganza. Porque cuando nos hacen algo, hermano, nosotros queremos desquitarnos, queremos vengarnos, queremos actuar no como cristianos. Y entonces este espíritu vengador, ¿cómo lo vencemos? Vayamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13, y vamos a buscar el versículo número 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, ¿cómo vencemos a un espíritu vengador? Haciendo lo bueno. Y lo bueno viene de parte de Dios. Y entonces dice aquí, repito, versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ello o de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. ¿Un policía usted? Vale. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica ¿qué? ¿A quién? Lo malo. Entonces, ¿cómo vas a vencer a ese vengador, hermano? Haciendo lo bueno, porque haciendo lo bueno glorificamos el nombre del Señor. ¿Le da palmas al Dios del cielo? Vamos a ver el último espíritu, y eso lo vamos a encontrar en segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses. Y vamos a buscar el versículo número 10 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora ponga atención a esto, el espíritu de engaño. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que opera aquí? El amor a la verdad. El amor, estos rechazaron el espíritu de verdad, y entonces les vino un espíritu de engaño y de iniquidad. Por eso el espíritu de engaño, hermano, se vence con el amor a la verdad. Y usted sabe que la verdad se llama Cristo Jesús. Dele palmas al Señor. Aleluya. Entonces hemos visto 8 facetas de cómo podemos vencer a estos enemigos espirituales: al ángel destructor, al espíritu de desobediencia y rebelión, a los gigantes, hermano, al devorador, a las serpientes, al espíritu de opresión, al vengador
y al espíritu de engaño, ¿verdad? Dios, por eso es que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Mire,